Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Juan Pacimiño, él se encuentra precisamente en este instante en Italia. Juan es historiador ecuatoriano, catedrático e investigador, doctor en historia, ex vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, y expresidente de la Asociación de Historiadores Ecuatorianos. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos en nuestro programa. Queríamos abordar un tema en específico y a partir de ahí derivar en lo que corresponde a nuestro país. Primera pregunta, ¿cómo registrará la historia de América Latina contemporánea el retorno del indigenismo al poder del movimiento al socialismo más en Bolivia, tras un año de haber sido separado del gobierno con Evo Morales bajo un presunto golpe de Estado? Juan, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estimado Wilman, por esta conexión y por esta entrevista y a el testimonial a través de este programa, las personas que nos están escuchando. Creo que no es simplemente un problema del retorno del indigenismo, sino de reconstitución del bloque popular, para utilizar palabras del propio ex vicepresidente García Linera, de reconstitución, digo, del bloque popular que durante un año no solamente fue apartado, sino que fue reprimido en Bolivia a partir de la toma mediante un golpe de Estado de la conducción gubernamental por parte de esta señora Yanine Áñez, en colaboración con sectores de la derecha económica, política, de la que se llama burguesía chola en el caso de Bolivia, y de sectores también de los militares que apoyaron esa situación. Exacto. Ha sido tan contundente el triunfo de Luis Arce porque que se ha constituido en un asunto inédito. En un artículo que publiqué la semana pasada, hablé de una verdadera revolución democrática por algunas características. De una parte, la masiva votación popular, sí, pese a la pandemia, a la represión, a las condiciones creadas para impedir que los candidatos del MAS pudieran triunfar. Hasta el último momento se procuró evitar la inscripción, algo parecido a lo que está ocurriendo ahorita en el Ecuador, pero ha sido masiva la votación. 54%, en segundo lugar, 54% claro, de los votantes 26 puntos más frente al que el 31 que segundo, sacó el señor Mesa. Mesa. Sí. Así es. Entonces, una superioridad en cuanto a votación. ¿Por qué se produce de eso? esta revolución Exacto, democrática, exacto. Un segundo elemento es la conciencia con que esa votación asumió la situación de la señora Áñez y del proyecto económico, sobre todo, que ella representó, porque ella representó el retorno del neoliberalismo, del sector privado, como que fuera el sector del interés nacional y que a ese interés lo representara, y del sector más conservador de esta burguesía oligárquica que tiene todavía Bolivia, porque se consideran además blancos, desprecian a los indígenas, desprecian a la herencia indígena, etcétera. Entonces ha sido un golpe frente a ese proyecto. Y un tercer elemento es que, sin duda alguna, lo que la sociedad boliviana se pronunció es: queremos el cambio. No queremos el cambio a medias tintas. Ha reconocido el avance que se hizo sobre con el gobierno de Evo Morales, pero se ha tomado en cuenta también sus límites, sus errores, y ahora es la idea de avanzar por sobre lo que se había logrado. Eso es de tremenda importancia. Y el elemento fundamental, desde mi punto de vista, es que este amplio bloque social popular que se ha reconstituido y retoma ahora el poder, se ha demostrado profundamente democrático. Conste que no acudió a la lucha armada, a todos esos vaticinios que hacía la derecha de que esto va a ser como Venezuela o como Cuba. No ha habido ningún proceso de lucha armada, ni de destrucción de la propiedad privada, ni de destrucción del empresariado privado, ni mucho menos. Ha sido un proceso sobre la base de respetar
y fomentar la paz y la democracia, a tal punto que me parece que Bolivia y después Chile, pero sobre todo Bolivia, ha marcado un antes y un después en la democracia, en el sentido de que ahora, increíblemente, paradójicamente, quienes defienden la democracia, las elecciones, las votaciones, son los sectores de izquierda, los sectores democráticos, los sectores progresistas. Y quienes están en contra de la democracia electoral, es increíble, son los sectores de la derecha económica y política. Basta ver lo que ha ocurrido en la media luna de Bolivia y también acudir a esas manifestaciones blanquistas, esas manifestaciones que se acercaron a los cuarteles en Bolivia para solicitar que los militares den un golpe de Estado que impida la toma del poder de Arce. Entonces se ha producido un giro en América Latina. Supuestamente antes las derechas que defendían la democracia frente a la confabulación de las izquierdas que vienen a destruirlo todo. Resulta al revés. Las izquierdas están defendiendo la democracia y las derechas están atacándola. Juanito, cuando hablamos de revolución democrática en Bolivia en esta oportunidad, quiere decir que antes entonces, en el periodo de Evo Morales, en los 14 años que estuvo, en realidad no existió aquello, o quizás, o es quizás hay que cambiar el una término. revolución democrática similar a la de Salvador Allende en Chile, pues llegó precisamente a través de las urnas. Exactamente. Quizás el término no sea tan feliz, tampoco me he preocupado mucho por debatirlo. Claro. Lo he lanzado así como una especie de calificativo a una situación que tiene de por medio la democracia electoral y representativa. Entonces, en este sentido, se ha dado continuidad exactamente a la propuesta de Salvador Allende, tomar el poder para construir el socialismo en forma pacífica, aprovechando de la misma democracia. Entonces, hoy se ha dado esa revolución democrática. ¿Por qué? ¿Y por qué hablar de revolución en definitiva? Porque viene de la reacción de contra un golpe de Estado, un modelo económico y la orquestación de un sistema de persecución al MAS, de persecución a sus dirigentes, de sembrar la idea de que la herencia de Evo es la herencia más nefasta de la historia, etcétera. Condiciones muy parecidas a lo que ha ocurrido en el Ecuador desde 2017 hasta nuestros días. Pero en todo caso, en el caso de Bolivia específicamente, arranca un proceso que inmediatamente también se lo encuentra en Chile, y que son procesos distintos a los que vivieron, por ejemplo, Argentina o México, que venían de procesos institucionales. Exacto. En el caso de Bolivia, sí, de un proceso que había roto con el golpe de Estado del 2019. Aquí es la reconstitución de un bloque popular y la restauración de la democracia representativa, revolución democrática. Por eso el sentido que le he dado. Hay un mérito trascendental en la gestión de Luis Arce como ministro de Finanzas de Bolivia, cuando Sí, claro. toma un ahorro interno nacional en 9.000 millones de dólares y lo traslada durante su gestión a 60.000 millones de dólares y quizás un poco más, pero se dice que es con una línea extractivista, agotando recursos naturales. ¿Puede ser esto un límite, un error de los cuales usted, Juanito, habla? Es difícil a veces calificar este tipo de extractivismo con beneficio social y para la promoción de una economía de avance y cambio para un país que ha sido el más atrasado en Sudamérica. Digo, es difícil apreciar esa situación y al mismo tiempo condenarla y decir, pero esos avances se lograron sobre la base del extractivismo. ¿Y qué hacemos con el petróleo? ¿Y qué hacemos con el oro o el cobre? Y en el caso de Bolivia, el estaño. ¿Lo explotamos o no lo explotamos? Cierto es que hay ambientalistas que han debatido con mucha claridad esta situación y estoy de acuerdo con ellos en el sentido teórico general. Es necesario proteger la naturaleza y hay que buscar otras fórmulas de explotación minera. Pero al mismo tiempo se requiere de esos recursos. ¿Cuál es el mejor camino? No lo sé. Técnicamente no lo sé. Pero sí sé que gracias también a este tipo de bienes que tiene la naturaleza, sin duda se logró avanzar. Y de otro modo, tal vez habría sido más difícil. En todo caso, también en Bolivia
sí se procuró el respeto a la naturaleza y se procuró construir un modelo económico distinto, estatal, popular, social, sobre la base del financiamiento interno, del cobro de impuestos y del avance en las inversiones públicas que dinamizan y generan empleo. El modelo económico de Evo Morales es un modelo que tiene sus antecedentes desde la Revolución Boliviana de 1952 y que en América Latina lo podemos encontrar en distintos momentos, como la propia Revolución Mexicana, la Revolución Boliviana de la que ya hablé, la década de los 60 y 70 con las políticas desarrollistas. El mal que nos ha hecho a América Latina el neoliberalismo es de tal magnitud que nos ha llegado a convencer, que ha llegado mejor a convencer a amplios sectores, que el sector privado es el que nos va a traer la felicidad con mercado libre. Y eso nunca, repito la palabra, nunca ha ocurrido en América Latina, ni siquiera en Chile, el país que se tenía como paradigma del neoliberalismo, y ahí están los resultados. Exacto. Así es que tenemos que cambiar los chips mentales, por ponerlo así, en nuestra América Latina, porque en la construcción de una economía social demanda capacidades estatales fortalecidas y que el sector privado se subordine al interés público nacional que viene dado por gobiernos de corte popular y social y no por gobiernos empresariales. Ya en el Ecuador mismo y en América Latina tenemos suficiente experiencia con gobiernos empresariales que han precarizado el trabajo, han subordinado la economía nacional al capital extranjero, a los créditos del Fondo Monetario Internacional y han seguido una línea de destrucción de las economías internas simplemente por fomentar negocios aprovechando de la globalización. Así es que ese esquema ya no nos funciona. ¿Podemos ver el modelo económico y político boliviano como la posibilidad de que en el Ecuador se reinstaure, que vuelva a un gobierno de línea progresista, quizás no con esa capacidad de ahorro que tuvieron los bolivianos, como lo cité con Luis Arce, pero este modelo económico y político con la Revolución Ciudadana, con la línea de Rafael Correa, ahora con Andrés Arauz, puede volver al Ecuador en las próximas elecciones, Juanito? ¿O usted considera que hay profundas diferencias que podrían limitar esa posibilidad? Primero voy a anticipar un criterio no personal, porque podría resultar que yo estoy haciendo una propaganda. Voy a utilizar a la Comisión Económica para América Latina. CEPAL. Sus estudios recientes, los estudios de la CEPAL, dicen claramente tres cosas. Uno, tenemos que cambiar el modelo económico que ha venido siguiendo la mayor parte de la región, basado en el mercado libre, la empresa privada como únicos y exclusivos rectores de la economía. Segundo, debemos fortalecer las capacidades de los estados, más todavía después de haber experimentado el tema de la pandemia. Y tercero, tenemos que hacer una fuerte redistribución de ingresos en la región más inequitativa del mundo, particularmente tomando en cuenta los impuestos directos. Bueno, ahora sí voy a decir, me voy con ese modelo de la CEPAL, sí, para no decir que estamos siguiendo un modelo a lo ecuatoriano, no. Me voy con ese modelo de la CEPAL, que es un modelo para toda la América Latina, no para el Ecuador nomás. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que ocurriría en el Ecuador en el año 2021 tiene que ver con esos dos modelos. Si es que en el 2021 se elige por el modelo de continuidad, por la continuidad de este modelo empresarial, conservador, retardatario en el campo del desarrollo social y sin duda alguna sujeto a los intereses del alto empresariado, de la élite empresarial más conservadora del Ecuador, es que seguimos ese modelo, no solucionaremos los problemas sociales del país, aunque se solucione el problema de ese alto empresariado que lo único que le interesa son las ganancias. Pero lo suyo es como advertencia. Exacto. Si es que en cambio seguimos un modelo que recoja planteamientos como los que ha hecho la CEPAL y que hacen en general los investigadores sociales y los economistas críticos de América Latina, e incluso podemos ver
algunos de los premios Nobel de los propios Estados Unidos en economía, como lo han planteado abiertamente. Si es que seguimos este otro modelo de fortalecer una economía social, llamémosla así, una economía social versus la economía empresarial neoliberal, entonces con ese tipo de economía social podemos encaminar mejor la solución de nuestros problemas. No es que va a llegar en 4 años, pero de persistir ese modelo en el largo plazo, entonces sí tenemos la oportunidad de solucionar los problemas. Porque ya tenemos la experiencia en el Ecuador de los años 80 y 90, 2 décadas, casi 3, de modelo neoliberal, no solucionaron el problema, sino que lo agravaron los problemas sociales. Ok, entonces, ¿lo suena como advertencia? ¿Lo plantea así? Sí, ¿O sí, sí, cuál es la sí, claro. tendencia? ¿Cuál es la tendencia real? ¿Qué va a pasar? Es una advertencia teórica, Ujú. basada en la reflexión que cualquier ciudadano, investigador o informado puede hacer si es que toma en cuenta la historia económica de América Latina y del Ecuador. Así es que no hay cómo perderse. Tenemos que seguir la línea en el Ecuador que instauró la Revolución Juliana de 1925, que acabó con la época plutocrática 1912-1925, en la cual los bancos privados son los que dominaban y dictaminaban las políticas económicas del Ecuador. No había ni siquiera banco central. Los julianos son los que crearon el Banco Central. Tenemos que seguir esa línea que nació allí y que en distintos momentos se ha tratado de seguir adelante. Por ejemplo, en 1938 con el general Enríquez Gallo. Después, en 1945, medianamente, eso con José María Velasco Ibarra, que rompió con ese modelo inmediatamente. Pero sí, por ejemplo, ciertamente con Galo Plaza, de alguna manera, el fomentismo que él hizo. Y en los años 60 y 70, con el desarrollismo, a pesar de esas dictaduras militares que son tan diferentes en cuanto a la Junta 63-66, que es pro-norteamericana y rabiosamente anticomunista y reaccionaria. En cambio, el gobierno de Rodríguez Lara, muy progresista y muy vinculado a las necesidades de transformación del sistema oligárquico heredado. Entonces, siguiendo esa línea, también Jaime Roldós tenía como esencial la construcción de una economía social. Y hasta Osvaldo Hurtado, sus 2 primeros años. Después ya se produce un giro inaudito y desde León Febres Cordero en adelante, todos los gobernantes apuntalaron simplemente un modelo empresarial. Sin duda alguna, el gobierno de Rafael Correa rompió con esa tradición y dio cuenta de que es posible avanzar con un modelo de economía social. Las herencias de ese gobierno, los límites que tuvo y sobre todo los casos de corrupción que se conocieron posteriormente, claro que afectaron la imagen de ese gobierno. Pero hacia futuro, eso no implica que no retomemos un modelo de economía social. No me interesa pronunciarme por un candidato específico. Me interesa reconocer que históricamente, hacia futuro, si retomamos el camino de construcción de una economía social, iremos mejor que siguiendo el camino de la economía empresarial neoliberal. Muy claro, Juanito, y muy sucinto el resumen que acaba de señalar usted. Para capitular, Ecuador se aproxima a este proceso eleccionario. Ojalá que, como lo recomienda la CEPAL y como lo opina usted, este gobierno sea con esta característica de economía social, no de economía empresarial. Pero con la diferencia de Bolivia, para enlazarnos con la primera parte de este grato diálogo, no será un gobierno indígena popular, sino que será mucho más diverso, Juanito. Nosotros no tenemos la población indígena que tiene Bolivia. De acuerdo. Allá el 80% es población indígena. Y por consiguiente no se explica cómo en la historia boliviana tanto tiempo se relegó a la población indígena, hasta que llega el gobierno de Evo Morales y la rescata. Claro. Y ahí es cuando se produce la tensión con ese sector de la burguesía chola que se cree muy blanca y que pasó dominando la vida económica de Bolivia, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. Eso lo transformó Evo Morales. Entonces nosotros no tenemos una población similar. De hecho, nuestra población indígena ya no es ni siquiera mayoritaria en el Ecuador. Es otro de los grupos sociales más bien no tan minoritario, pero sin duda alguna
ya no llega al 50% de la población. No. Está mucho menos. Según el censo del año 2010, apenas es del 7% de la población nacional por propio pronunciamiento, porque la pregunta era, ¿usted qué se considera? Entonces, el 7% dijo, soy indígena. Claro, yo no creo tampoco en esa estadística. Estoy convencido que es mucho más de acuerdo con los estudios antropológicos y sociológicos que existen en el Ecuador. 20, 30% será, bueno, en todo caso no es la gran mayoría. Entonces, lo que se necesita para apoyar un tipo de economía social es un bloque que articule los intereses, cierto, del indigenado, pero también de los sectores medios, que es un sector bastante importante en el Ecuador, y del amplio sector de variados trabajadores ecuatorianos, en los que no solamente están los obreros, sino que están los trabajadores incluso de oficina y de servicios en general, que es muy amplia esa población. También habría que incluir los intereses de pequeños y medianos productores. Pero ante todo, el bloque popular son trabajadores, campesinos, indígenas, trabajadores en general de todos los sectores, capas medias. Ese es el mejor sector que puede respaldar la construcción de un tipo de economía social. Juanito, muchas gracias. La mejor de las suertes. Le vamos a seguir buscando por más lejos que se vaya usted del Ecuador. Gracias. Yo estoy ahora residiendo fuera durante algún tiempo, pero naturalmente tengo previsto, veamos cuándo, regresar al Ecuador, porque está cerrada Europa, entonces Claro. vamos a ver qué pasará. Pero naturalmente estoy en contacto permanentemente, estoy en contacto con amigos, estoy en contacto con compañeros del periodismo. De hecho, yo por eso digo compañeros del periodismo, porque yo vengo de familia de periodistas Así y es, me he así es. identificado con el Sí, 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 periodismo sí. permanentemente. Y amigos como tú mismo, Vilmar, que espero Gracias, pues me gracias, invites, Juanito. no tengo Seguro que ningún sí. problema y seguiremos hablando, claro que sí. No, Muchas gracias a ti. mucho Muchas gusto, gracias. Juanito. Recordaré brevemente que con Isabelita Pacimiño fuimos compañeros en Teleamazonas, así Así es, que con mi ahí, hermana, así es, cierto ahí es, hemos hecho una gestión así es. comunicacional durante mucho tiempo. La mejor de las suertes. Gracias por sus opiniones, por sus orientaciones. Juan es historiador ecuatoriano, catedrático e investigador, doctor en historia, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta oportunidad. La mejor de las suertes, Juanito. Gracias, igual para ti, Wilman, y para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos han escuchado y que a través de este medio se informan del país. Muchas gracias. Hasta pronto.